Hola, mi nombre es Noah Schlesinger, soy ingeniera química y hace 5 años que me dedico a la fitodepuración. Entonces en esta charla les quiero presentar un sistema de tratamiento para aguas domiciliarias para su reciclado mediante biofiltros, que también se llaman fitofiltros. Esto lo hago junto con mi emprendimiento de bioconstrucción y tratamiento de aguas Ecosuyana. El objetivo de esta charla es que las personas y constructores de la localidad de Los Cocos y las localidades vecinas puedan ver una manera eficaz y económica de construir biofiltros para el reciclado de las aguas residuales domiciliarias. Entonces primero vamos a ver cuál es la problemática del agua en esta localidad y a nivel provincial. ¿Qué es un agua residual? ¿Qué son las aguas grises y cuál es la cantidad y la calidad de las aguas grises en un hogar? Y finalmente entraremos en la parte del dimensionamiento de los filtros, de los biofiltros, para el saneamiento de aguas a escala domiciliaria. Es un sistema francés en el que yo me estoy basando, que allá ha sido aprobado por la normativa nacional y que hemos estado trabajando con él desde hace 5 años y nos ha resultado muy efectivo. Cabe recordar que la cantidad de agua dulce que disponemos en el planeta Tierra es del menos del 1%. El restante es agua que no tenemos acceso o es agua salada. Por eso la importancia realmente de preservar este recurso, que de acá al 2050 se sabe que más de la mitad del planeta no va a tener acceso a un agua segura. Entonces, es algo que nos va a empezar a tocar a todos. En Argentina, en particular, cuando hablamos de aguas residuales, son aguas que hemos utilizado en casa y que desechamos, ¿no? Menos de la mitad de la población tiene acceso a saneamiento o a cloacas. En esta región, en especial en Los Cocos y las localidades vecinas, al ser una zona semirural, en muchas zonas no tenemos la red cloacal. Según un estudio del INDEC del 2010, el 35% de las aguas residuales producidas son tratadas en plantas de tratamiento. Esto significa que el 65% de las aguas residuales restantes son vertidas directamente sin tratamiento a ríos, mares y cursos de agua. ¿Qué pasa en estas zonas rurales? En general, las viviendas tienen un pozo ciego para el desecho de sus aguas residuales. El problema es que si no están bien hechos, estos pozos ciegos pueden emitir aguas que no están no se terminaron de tratar y que contaminan la napa freática. También estos pozos ciegos pueden impermeabilizarse y en esos casos es cuando vemos que se rebalsa el pozo ciego y tenemos aguas residuales contaminantes que surgen en nuestros jardines, lo cual es bastante común en esta región. ¿Qué pasa cuando contaminamos la napa freática? El agua que consumimos directamente luego en nuestro hogar viene de esas aguas de esas napas, contaminadas. Entonces, el tratamiento de las aguas residuales es muy importante para el medio ambiente, pero también para nuestra salud. Córdoba, uno de los mayores atractivos turísticos nacionales. Es atractiva por su naturaleza, sus ríos, su clima. Sin embargo, la provincia viene sufriendo una escasez hídrica muy fuerte en estos últimos años. Desde el 2017 nos enfrentamos a una crisis hídrica en esta zona muy importante. La escasez de agua impacta la vida social, económica y política. De hecho, han habido conflictos entre pueblos vecinos por cursos de agua. El monte nativo es considerado por los expertos como el principal regulador hídrico. Sin monte, la tierra no retiene el agua, y esto se ha ido empeorando de año en año. Además de estas sequías, en el 2020 más de 360.000 hectáreas han sido quemadas en la zona. Los especialistas, geógrafos, biólogos,
nos advierten el drama del agua. Joaquín Deón, que es geógrafo en el CONICET, dice que la disponibilidad de agua en las cuencas bajas es cada vez menor. Raúl Montenegro, biólogo en la UNC, explica que los incendios más graves en Córdoba, porque estas 360.000 hectáreas es en Córdoba, se registraron en zona serrana, donde hay bosque nativo, donde se fabrica la mayor parte del agua que bebemos. Desprovista de vegetación, el agua de lluvia correrá en superficie, erosionando el suelo y llevando los sedimentos con materia orgánica, fósforo y nitrógeno a los ríos y lagos. Peligran las necesarias vertientes para el invierno 2021, que es nuestra época seca. Entonces no solo tenemos riesgos de baja calidad de agua por estas materias que se lavan en el momento de que vienen las lluvias, sino que también el suelo ya no es permeable y en vez de absorber el agua y poder acumularla, el agua corre por la superficie y se erosiona. Eso significa que la cantidad de agua disponible que tenemos en nuestros manantiales, en nuestros cursos de aguas, va a ser cada vez menor también en nuestras napas freáticas. De hecho, ya en las localidades esta y vecinas hemos visto cortes de agua por ese tema. Entonces hoy más que nunca debemos encontrar una solución para cuidar el recurso y para reciclar el agua. Bien, ahora vayamos a lo práctico. ¿Qué son las aguas residuales domiciliarias? Bueno, se las caracteriza en dos partes. Las aguas negras, que provienen de los inodoros. Obviamente hay que tratarlas antes de poder devolverlas al medio ambiente para no contaminar. Y las aguas grises, que es de todo lo demás. Ducha, lavaplato, lavamanos, lavavajilla, lavarropas. Y estas aguas se pueden tratar también y reciclar, ya sea para riego de huertas. Obviamente controlando bien la calidad del agua también se puede utilizar para las mochilas de los inodoros o cualquier otro uso de agua que no necesite agua de excelente calidad. Porque no nos olvidemos que estamos usando agua potable en nuestros inodoros. Bien, ahora tengo una pregunta para que nos hagamos. ¿Cuál es la cantidad de agua que producimos en el hogar que corresponde a estas aguas grises? Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de producción de aguas grises en nuestras viviendas? Un 20%, que haría un 80% de aguas negras, solo inodoro, un 40%, un 60%, un 70% o un 80%. Se los dejo para que lo piensen. Vimos la importancia de cuidar el recurso del agua. Ahora, ¿cuál es la cantidad de agua que consumimos en nuestros hogares? La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir alrededor de 80 litros por día por habitante. La verdad es que en Argentina ese número se eleva bastante, en especial en la zona de Buenos Aires. Está alrededor de 250 litros por persona por día. Acá en la zona, ya que hemos visto muchas épocas de sequía, estamos un poco más sensibilizados a la situación y esa cantidad es menor. De esa agua potable, nosotros utilizamos alrededor de 25 a 35% en los inodoros. Y las aguas grises, que es todo lo que vimos anteriormente, duchas, lavamanos, cocina, etc., representan alrededor del 2/3 de nuestro consumo de agua diario en los hogares. ¿En cuál es la cantidad de aguas grises, la cantidad de litros que una persona produce por hogar por día? Esto depende mucho de la zona geográfica, de las infraestructuras, de los estándares de vida y de los hábitos y costumbres. No es lo mismo la cantidad de agua que se puede consumir y entonces producir en aguas grises en un hogar que no tiene acceso ni siquiera a agua potable. Si ese hogar no tiene agua corriente, obviamente la cantidad de agua que va a consumir y que va a producir de aguas grises va a ser menor. También depende de los estándares de vida, es decir, si por ejemplo, el hogar tiene muchos artículos que consumen agua, como lavarropas, lavavajillas, etc. Quizás el consumo de agua sea mayor. También depende de si se usa para riego, etc. Entonces, se considera que en los países menos desarrollados,
la producción de agua puede ser alrededor de 25 a 90 litros por persona por día y los países más desarrollados de 60 a 110 litros. En realidad en Argentina ese número está más cerca de 180 litros por día por habitante, según un informe de la FAO del 2014. Probablemente acá en la región, al haber sufrido ya épocas de sequía, estamos más sensibilizados al uso del agua y la cantidad de agua residual que producimos es menor a esta cantidad, a estos 180 litros por día por habitante. Las aguas grises deben ser tratadas antes de ser devueltas al medio ambiente, especialmente si las queremos reciclar. Entonces para eso tenemos que saber un poco de qué están compuestas estas aguas. Entre el baño, la cocina y la lavandería, ¿cuál piensan que es el agua menos contaminada? ¿Qué contienen las aguas residuales de un hogar y por qué hay que tratarlas? Contienen microorganismos patógenos, que son bacterias, virus, parásitos y podrían producir enfermedades si no son bien tratadas. Materia orgánica es todo lo que tiramos a través de esas aguas, que es materia fecal, papel higiénico, restos de alimentos, jabones y detergentes. Esto consume el oxígeno del agua y es lo que produce los malos olores. El agua residual también contiene nutrientes, nitrógeno y fósforo, que si los encontramos en demasiada grande cantidad pueden producir algas en cursos de agua, por eso vemos que se atrofian a veces cursos de agua, ríos y lagunas. Eso es porque hay un exceso de nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes, si bien en gran cantidad son malos, como lo vimos, también pueden ser interesantes el uso de reutilizar el agua para alimentar las plantas, por ejemplo, de las huertas y el riego. También se encuentran otros contaminantes como aceites, ácidos, todo lo que uno tira y que, por ejemplo, uno tira la cadena y piensa que se va. Bueno, todos son contaminantes que hay que tratar para no desecharlos directamente al ambiente y no alterar el ciclo de vida de las comunidades acuáticas y el ambiente. ¿Cuáles son las características de las aguas grises? Las aguas del baño tienen bajas concentraciones de DBO, es la demanda biológica de oxígeno, es un parámetro que se utiliza mucho para caracterizar la contaminación de agua. Mientras más grande es la DBO, más contaminada se considera que está el agua. Y tiene bajas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Entonces se considera que son las aguas más limpias del hogar. La lavandería tiene bajas concentraciones de DBO, entonces por ese lado, por el lado biológico, no están muy contaminadas, pero tienen altas concentraciones de sodio, nitrógeno, fósforo y surfactantes que se utilizan en el jabón, los detergentes para el lavado, y tienen pH elevado. La cocina tiene altas concentraciones de DBO, entonces tiene mucha materia orgánica y altas concentraciones también de nitrógeno, fósforo y turbidas. Entonces estas se consideran las aguas menos limpias o entre comillas más contaminadas del hogar. Las más difíciles de tratar serían las aguas de la cocina. Desde Cosullana, nuestros objetivos en el manejo de aguas es proponer métodos y tecnologías ecológicos, económicos, simples y de fácil mantenimiento, que permitan disminuir el consumo de agua potable. Si podemos reciclar las aguas grises, reducimos el ingreso de agua potable que necesitamos para el hogar, ya sea para inodoro o para riego, por ejemplo. Reducir el aporte de contaminantes a los cursos naturales de agua y disminuir el impacto ambiental y de la salud propia también, tratando correctamente las aguas. Aprovechar los elementos nutritivos que contiene el agua residual, en especial como lo mencionaba anteriormente, en el uso de riego de jardines y huertas. Para lograr esto, entonces, lo ideal es tener sistemas de ahorro de agua potable en casa. Como mencionaba, en los lavamanos se pueden instalar griferías de ahorro de agua, igualmente en las duchas, en las bachas de cocina, y sistemas de doble cadena para los inodoros, para poder utilizar mucha o poca agua en la descarga de inodoros. Nosotros consideramos que lo ideal es poder tener un sistema de separación de aguas negras, por un lado, que están muy contaminadas, y aguas grises,
que se pueden tratar y reutilizar. Entonces esto me lleva al otro punto, que es tratar las aguas grises para su reciclado, como mencionaba, en el riego o en el consumo en las mochilas de inodoros. Esto permite disminuir el consumo de agua potable que tenemos en los hogares. Y tratar, obviamente, las aguas negras para su disposición segura, para no contaminar el medio ambiente y para no generar enfermedades. Una tecnología que permite lograr estos objetivos son los biofiltros. Es una tecnología para el tratamiento y reciclado de aguas. ¿Qué es un biofiltro o fitofiltro? También se le dice. Es un humedal artificial, como un piletón, de flujo subterráneo, es decir, que el agua se encuentra debajo del lecho del biofiltro, nunca se encuentra en la superficie, sembrado con plantas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales fluyen en forma horizontal o vertical. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Así como mencionaba, las aguas grises en los hogares, lo ideal es poder separarlas para no contaminarlas con lo que es el inodoro y poder reutilizarlas para riego, riego de huerta o reuso en descarga de inodoros. ¿Cómo funciona un biofiltro para la depuración del agua? Bueno, las plantas asimilan los nutrientes que mencionábamos anteriormente que tienen las aguas residuales, los nitratos y fosfatos, para su propio desarrollo. Entonces ya por ahí se están eliminando eso que en gran cantidad puede contaminar lagos y cursos de agua. En el lecho se desarrollan microorganismos, que son como bacterias, que participan a la depuración del agua, consumen la materia orgánica que se encuentra en el agua. Encima, el sistema de raíces que tiene los biofiltros hace que ingrese oxígeno a este medio, entonces se pueden desarrollar otro tipo de microorganismos, lo cual se llama una depuración aeróbica. Hay bacterias anaeróbicas, que es sin oxígeno, y bacterias aeróbicas. Entonces, gracias a las plantas, acá disponemos de ambas bacterias, por lo cual la depuración es mayor. Encima también existen filtros sin plantas, que se llaman filtros de arena, pero el sistema de raíces que tienen las plantas le permite dar más estabilidad a todo el lecho filtrante y también evita que se genere, por ejemplo, una circulación preferencial, es decir, cuando el agua como cava su camino en el lecho de arena y no termina de pasar por todo el lecho filtrante, sino que se pasa de largo. Entonces el sistema de biofiltros con plantas permite tener un mucho mayor rendimiento en la hora de tratar las aguas. Bien, ahora vamos a pasar a la parte técnica y práctica, ¿no? Cómo diseñar el tren de tratamiento de los biofiltros. Como hemos hablado, vamos a separar las aguas negras de las grises en lo posible. Esta presentación es en un hogar probablemente nuevo en el que se puedan separar las aguas o en un hogar en el que se pueda hacer esa modificación. Yo utilizo un sistema que es un diseño estándar aprobado por la normativa francesa, que lo he adaptado porque separo las aguas grises de las negras. Las aguas negras primero necesitan un pretratamiento. Después hay una primera etapa del tratamiento, un filtro vertical. Después voy a explicar en detalle qué es. Y un filtro horizontal, para luego poder infiltrar el agua en la tierra de manera segura. Ahí nos garantizamos que el agua que sale es de buena calidad y que no va a contaminar el ambiente. Las aguas grises tienen que tener primero un pretratamiento, que es un desgrasador de 100 litros como mínimo. Porque como sabemos, las aguas de la cocina, las aguas jabonosas, etc., pueden generar un taponamiento, por lo cual es interesante tener un desgrasador. Luego tenemos dos filtros verticales dispuestos en paralelo, funcionando uno a la vez por semana, para permitir que el otro tenga un periodo de reposo. Entraremos en detalle más adelante sobre esto. La segunda etapa del tratamiento es un filtro horizontal. A la salida de ellos se puede acumular el agua en un tanque y bombearlo para reutilizarlo en los inodoros o, dependiendo de la pendiente del terreno, utilizarlos para su reciclado y riego.
Primero vamos a ver entonces el sistema de tratamiento de las aguas grises. Cuando hablamos de fitodepuración existen como dos sistemas, el filtro vertical y el filtro horizontal. En los humedales de flujo vertical, el agua fluye de manera descendente. El agua entrante se vierte y se distribuye en la superficie del lecho y desciende en el lecho entre las diferentes capas del material filtrante del relleno, que sirve también para arraigo para las plantas. Las materias no solubles están retenidas por la filtración mecánica, física, y las sustancias solubles en el agua están consumidas por los microorganismos depuradores que se encuentran en el sistema relleno-rizomas, es decir, entre el relleno y las raíces. Una vez que el agua pasa a través del lecho, se recolecta en el fondo y se evacúa por medio de una cañería hacia el filtro horizontal. Ahora hablemos de las dimensiones prácticas. Para una vivienda de 4 habitantes, el filtro vertical va a ser una superficie total de 5 metros cuadrados. Ponemos 2 lechos filtrantes en paralelo, lo habíamos comentado antes, para que cada lecho tenga un periodo de reposo. Esto permite que el lecho lo que se recolecta en la superficie del lecho se mineralice y no se tapone. Las dimensiones recomendadas son de 3 metros de largo por 1,7 de ancho y 0,8 metros de profundidad, considerando que en realidad la profundidad del lecho en sí, las capas, son de 60 centímetros, pero dejamos una profundidad total del lecho de 80 centímetros para tener un espacio para verter el agua. El lecho se llena de abajo hacia arriba de una capa de drenaje de 20 centímetros de grancilla lavada. Luego se le agrega una capa de filtrado de arena lavada gruesa o de binder, 20 centímetros. Luego 10 centímetros de arena lavada fina. Luego agregamos aproximadamente 5 centímetros de granza lavada. Apoyamos el caño de 110 ranurado hacia abajo de la entrada de las aguas y finalmente agregamos 5 centímetros más aproximadamente de granza lavada para cubrir el caño. Así nos aseguramos también que el agua nunca está en contacto con el aire, evitando cualquier tipo de olores. Bueno, como explicaba justo antes, el filtro vertical tiene 2 lechos que funcionan en paralelo, lecho 1 y lecho 2. La oxigenación de los lechos es esencial para las reacciones de degradación de la materia orgánica y la nitrificación. Entonces, mantener un entorno aeróbico es necesario para evitar la obstrucción del sistema. Esta es una de las razones por las cuales se implementan varios filtros que funcionan alternativamente entre la fase de alimentación y luego una fase de reposo. Los periodos de alimentación-reposo se manejan de la manera siguiente. Va a estar en funcionamiento un filtro durante 3 a 4 días, puede ser una semana, y después el otro funciona mientras este descansa esos 3 o 4 días. La fase de reposo, como decía, es esencial para permitir una reoxigenación del filtro y favorecer la mineralización de los depósitos después de su limpieza, reduciendo así los riesgos de obstrucción. Como lo vimos al principio de la presentación, las aguas grises tienen mucha grasa y muchos contaminantes. Entonces, antes, como pretratamiento, ponemos un desgrasador de unos 100 litros por lo menos. El caño de entrada es de PVC, diámetro nominal de 110, es lo que se recomienda, y se coloca, como lo veíamos en la diapositiva anterior, sobre la granza y se cubre de granza. Bien, estamos terminando de ver el filtro vertical. Algunos detalles constructivos más son que es importante la oxigenación del lecho, como lo venimos hablando, que es una de las ventajas de tener un filtro de arena con plantas. Una de las maneras de oxigenarlo es, como hablábamos, el periodo de reposo. Es un mecanismo de difusión del oxígeno atmosférico en la superficie de los filtros, lo cual permite la mineralización del depósito en la superficie y oxigenar el medio. Y también una red de drenaje dispuesta en la parte inferior de los filtros. Esto es el caño de recolección de agua. Se posiciona en el fondo del lecho con ranuras hacia abajo.
Y también se pueden conectar hacia el exterior para permitir oxigenar el lecho. Se disponen en el fondo del lecho con una pendiente de 0,5% hacia la salida de los filtros, por lo menos. Y bueno, el periodo de alimentación y reposo del cual hablábamos, que es la rotación de los dos filtros, a razón de 4 días de alimentación y 4 días de descanso, alternativamente, ¿no? Una de las recomendaciones también que se da es que la distancia mínima entre la casa y la instalación, para evitar cualquier tipo de olores que no debería haber, es de 5 metros. Ahora que ya tenemos todos los detalles constructivos del filtro vertical, vamos a pasar a la etapa del filtro horizontal. A diferencia del filtro vertical, el filtro horizontal tiene el agua que permanece, tiene un tiempo de permanencia del agua en el lecho. Entonces acá las aguas circulan horizontalmente, como en una napa freática, bajo la superficie del sustrato. El agua nunca está en contacto tampoco con la superficie, se encuentra a 10 centímetros debajo de la superficie. Entonces se forman zonas aerobias y anaerobias, con microorganismos de estos dos tipos, que son favorables al proceso de degradación. El sistema de raíces de las plantas es favorable para el desarrollo de microflora bacteriana que interviene en el proceso bioquímico de degradación de la materia orgánica y en la nitrificación. Además, el filtro horizontal proporciona una ventaja adicional por el aspecto paisajístico del sistema de tratamiento, porque se pueden poner más variedad de plantas. Entonces aquí la salida de las aguas está también en la parte inferior del filtro, pero se regula para que en realidad el filtro siempre quede lleno con agua hasta 10 centímetros debajo de la superficie. Ahora vamos a ver los detalles constructivos del filtro horizontal para las aguas grises. Las dimensiones para el filtro horizontal para el tratamiento de las aguas grises, para una vivienda de aproximadamente 4 habitantes, es de 5 metros cuadrados. Es un solo lecho, no es como el filtro vertical. En este caso es un solo lecho que funciona en permanencia con el agua, que tiene un tiempo de permanencia en el lecho constante. El agua siempre se encuentra a 10 centímetros debajo de la superficie, nunca tiene que haber agua en la superficie. Las dimensiones que recomendamos es de 3,2 metros de largo por 1,5 de ancho por 60 centímetros de profundidad. En realidad la zona efectiva de filtrado es 2,7 metros de largo, digamos, pero hay unos 50 centímetros en la parte de extrema donde sale el agua que tiene que estar rellena de granza o de piedra más gruesa. Esto es como una zona de evacuación en caso de que haya lluvia, de que haya exceso de agua, tiene que estar esta zona de evacuación para que no rebalse y que pueda salir fácilmente el agua por esa zona en caso de que haya exceso de agua. Entonces los sustratos el medio de filtrado es de 40 centímetros de arena lavada gruesa o binder y la capa de distribución de 10 centímetros de arena lavada fina. En este tipo de filtro se puede poner un poco más de diversidad de plantas, siempre las totoras, la Phragmita australis, el vetiver, que es excelente. Filtrante es muy conocido internacionalmente por su alta capacidad de purificación del agua, por su sistema de raíces más que todo. Dicen que también remueve arsénico, es una planta muy interesante. Bueno, cortaderas y después toda una variedad de plantas semiacuáticas. La cantidad de plantas que se recomienda instalar es de 6 plantas por metro cuadrado. Acá vemos entonces cómo es la zona de drenaje. En la extremidad aval del filtro horizontal hay una zona de unos 50 centímetros rellena con piedras más gruesas. Ahí también es donde se recolecta el agua, que también es un caño horizontal, un caño de 110 de PVC con ranuras hacia abajo para recolectar el agua. Y bueno, esta zona las dimensiones útiles serían de 50 centímetros por 1,5 metros de ancho, que es el ancho del filtro, y también 60 centímetros de profundidad, y se rellena eso de una grancilla lavada.
Estas serían las dimensiones entonces aproximadas que recomendamos para el tratamiento de aguas grises de una vivienda de 4 personas. De todas maneras, obviamente cada proyecto es individual y depende también del tipo de terreno, del tipo de uso que uno tiene en la vivienda. Pero bueno, estas serían como unas medidas que semi-estándares. Ahora que tenemos las aguas grises tratadas, las podemos recuperar. Se dan 3 posibilidades de recuperación o reciclado de las aguas. Se pueden reutilizar, se puede infiltrar en el terreno de manera segura porque están limpias y también hacer un vertido en algún cauce superficial cercano. Las aguas grises, lo que recomendamos nosotros es, ya que están tratadas, reutilizarlas. Entonces se pueden acumular en un tanque para su reuso en mochilas de inodoro, por ejemplo, eventualmente también en lavarropas o en irrigación. Puede ser irrigación de huerta, de techos vivos, de espacios vegetalizados. Y bueno, las aguas negras tratadas se pueden infiltrar de manera segura. Si reutilizamos las aguas grises en uso domiciliario, podemos estimar aproximadamente que se podrían ahorrar 50 litros por persona por día. Eso para una familia de 4 personas supondría un ahorro de unos 200 litros por día, lo cual es más o menos el 25% del consumo diario de una vivienda. Si ponemos el ejemplo de los cocos, si suponemos que hay 450 viviendas en los cocos y que el 30% de ellas utilizan este sistema, serían aproximadamente 135 viviendas, supondría que podríamos llegar a un ahorro aproximadamente de 27.000 litros por día para esta localidad. Esto es un número aproximativo y muy estimativo, pero es para que tengamos una idea de cuál sería la cantidad de agua que se podría ahorrar, de agua potable, ¿no? Que no necesitamos utilizar si podemos reciclar una parte de las aguas grises en esta localidad. Ahora vamos a ver cuál es el sistema de tratamiento de las aguas negras, que sería solo las aguas de los inodoros y eventualmente también de bidet. El sistema es similar, también es un filtro vertical, seguido de un filtro horizontal, y hay un pretratamiento de una cámara séptica. Lo habíamos visto al principio de la presentación. Entonces, en este caso hay un solo lecho y la superficie es menor, ya que el volumen también a tratar es menor. Entonces la superficie sería de 2,25 metros cuadrados. Entonces unas dimensiones de 1,5 metros por 1,5 por 80 centímetros de profundidad. El sustrato, como lo vimos anteriormente, primero está la capa de drenaje con 20 centímetros de grancilla lavada, luego 20 centímetros de arena lavada gruesa o de binder, luego una capa de 10 centímetros de arena lavada fina, luego vamos a poner 5 centímetros de granza, sobre la cual se apoya el caño de entrada, que es un caño de 110 perforado con ranuras hacia abajo, y lo cubrimos con 5 centímetros más de granza. Las plantas igualmente, cortaderas, totoras, vetiver, y aproximadamente 6 plantas por metro cuadrado, intentando siempre dejar el borde libre de plantas, unos 20 centímetros entre la planta y el borde del lecho. A continuación, a la salida del filtro vertical hay un filtro horizontal de 2 metros cuadrados. Sería un largo de 1,7 metros por 1 de ancho, más los 30 centímetros en este caso de una zona de drenaje, que es esa zona que habíamos visto anteriormente con granza. Y el sustrato es el mismo que en las aguas grises. Está la capa de filtrado de 40 centímetros de arena lavada gruesa del binder y 10 centímetros de arena lavada fina. De la misma manera que el filtro horizontal de las aguas grises, entonces está esta zona de drenaje donde se recupera el agua, que es un caño de 110 apoyado en el fondo del filtro con ranuras hacia abajo, y también acá el agua tiene un tiempo de permanencia en el lecho, por lo cual la salida se regula aproximadamente a 40 centímetros de alto
para que siempre se encuentre 10 centímetros debajo de la superficie del lecho y nunca esté en contacto con la superficie. Y las plantas son las mismas que las que vimos anteriormente. El sistema de tratamiento de aguas mediante biofiltros o fitofiltros tiene muchísimas ventajas. Es un sistema que tiene muy alta eficiencia de tratamiento, tiene una remoción de hasta un 95% de la demanda química en oxígeno. Se puede aprovechar el agua para su reciclado, como lo vimos. El efluente tratado puede ser reutilizado para riego y no solo se aprovecha el volumen de agua, sino también la calidad, porque esta agua conserva cierta cantidad de nutrientes que pueden ser, que son beneficiosos para las plantas. Es un sistema que es agradable visualmente, se integra bien en el paisaje, ya que puede ser como una zona de jardines sembradas. Proporciona oportunidades de educación ambiental para la comunidad, ya que se pueden armar, como por ejemplo acá en el Camping de los Cocos, un circuito educativo enseñándole a los chicos la importancia del reciclaje del agua, del cuidado del recurso del agua y también de qué manera se puede tratar y reutilizar. No requieren operadores altamente capacitados, no emite olores y es flexible en caso de variaciones de cargas. Sí tiene un par de desventajas, que es que requiere mucho espacio, como lo vimos. Requiere un pequeño tiempo de arranque, que es de unos 3 meses hasta que las plantas empiecen a crecer y en especial el sistema de raíces. Y tampoco pueden sobrevivir al secado completo, por lo cual es necesario cierto mantenimiento en caso de ausencias prolongadas. Por ejemplo, si una vivienda va a estar deshabitada durante más de 6 meses, tendría que tener una persona que pueda ir a simplemente abrir las válvulas, abrir el agua para que pueda humedecer los biofiltros y que las plantas puedan sobrevivir. Pero bueno, es un sistema que me parece que es súper interesante, en especial para ahora, para la zona, que nos permite revalorizar, como vimos, y reutilizar las aguas grises tratadas y infiltrar o tirar de manera segura sin contaminar las aguas negras. Bueno, para concluir, vamos a ver algunos datos sobre el reciclado de las aguas en el mundo. El EAWAG es un organismo suizo y hay que saber que hace 50 años los lagos y los ríos en Suiza no estaban tan limpios como hoy. Uno se imagina que en Suiza obviamente la gente se puede bañar en los lagos sin ningún problema, no se tienen que preocupar por la calidad de agua, el tratamiento de las aguas residuales, pues eso no era el caso hace 50 años. Y eso es algo que también podemos cambiar en nuestro país y especialmente en nuestra localidad. Este organismo entonces dijo en el 2006 que las aguas grises deberían ser consideradas como un recurso valioso y no como un residuo. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Se dice que va a llegar a un 50% de personas en el planeta que no van a tener acceso a agua potable o agua dulce de acá al 2030. Y bueno, más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga de la cuenca. Otro dato interesante que tenemos que tener en cuenta es que 4.000 millones de personas carecen de servicios de acceso a servicios básicos de saneamiento, Y bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es de acá al 2030, nos quedan 10 años, es el objetivo número 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, los biofiltros o cualquier otra tecnología ecológica y económica que permita tratar y reciclar las aguas para tener que depender menos de utilizar menos cantidad de agua potable es súper importante para nuestra localidad y para todo el planeta, porque la verdad que la crisis de agua no va a ser más que empeorar.
Entonces está en nuestras manos poder revertir esta situación, aunque sea localmente, y preservar realmente este recurso vital. Muchísimas gracias. Como lo dije anteriormente, esta es una presentación para que uno tenga una idea de dimensionamiento de biofiltros para una vivienda estándar acá en la zona en Los Cocos, Punilla, Córdoba, de 4 habitantes. Este dimensionamiento se puede modificar en función del terreno, en función del uso del agua, todo depende, todo es adaptable. Pero bueno, es para que tengan una idea. Cualquier consulta, cualquier asesoramiento, estoy disponible. Nos pueden escribir a nuestro mail ecosuyana@gmail.com o pueden consultar nuestra página web también www.ecosuyana.com. Muchísimas gracias.